Buenas noches y bienvenidos al canal, el lugar donde exploramos las crónicas de los misterios más oscuros y enigmáticos que la historia y la criminología tienen para ofrecer. En el vídeo de hoy, conoceremos el misterioso caso de David Fowler, el monstruo de la morgue. Antes de comentar, no olvides suscribirte para estar notificado de los próximos vídeos que subamos. ¿Preparado? Vamos con el crimen. David Fowler, un hombre de aspecto común y apacible, ocultaba un oscuro pasado que pocos conocían. Nacido en una tranquila localidad en las afueras de Kent, Inglaterra, Fowler creció en una familia aparentemente normal. Sin embargo, desde una edad temprana, mostró una obsesión inusual por la anatomía humana y una curiosidad mórbida por la muerte. A medida que crecía, sus fascinaciones se convirtió en una compulsión. Durante su adolescencia, Fowler comenzó a coleccionar libros y revistas sobre crímenes y autopsias. Pasaba horas encerrado en su habitación, estudiando imágenes explícitas de escenas de homicidios y practicando disecciones con animales muertos que encontraba en su vecindario. Después de graduarse en la escuela secundaria, Fowler estudió enfermería en la Universidad de Kent. Aunque parecía un estudiante ejemplar, en sus ratos libres participaba en foros de línea dedicados a la discusión de crímenes sin resolver y casos de asesinos en serie. Este interés lo llevó a trabajar en el hospital de Kent como enfermero, donde tenía acceso a áreas sensibles y a los cuerpos de personas fallecidas. Mientras llevaba una vida aparentemente normal, Fowler continuaba con sus actividades enfermas en secreto. Comenzó a robar cadáveres de la morgue del hospital para satisfacer sus oscuros deseos, sin que nadie sospechara de sus macabras actividades. Su obsesión por las víctimas y la necesidad de mantener el control de sus posesiones lo llevaron a documentar meticulosamente sus actos, tomando fotografías y grabaciones de su vídeo de sus depravados actos. Fue este registro detallado lo que finalmente permitió a la policía identificarlo como el asesino detrás de los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Price en 1987. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubría el alcance espeluznante de sus acciones, que incluían no solo los asesinatos, sino también el abuso de cadáveres y la colección de pornografía violenta. David Fowler fue condenado a cadena perpetua, pero su verdadera motivación y la totalidad de sus crímenes aún quedan parcialmente en la sombra, dejando una sensación inquietante de lo que podría haber permanecido sin descubrir. Su historia continúa siendo un escalofriante recordatorio de la dualidad de la mente humana y la capacidad de ocultar los horrores detrás de una fachada de normalidad. En el transcurso del año 2020, se suscitó un trágico y enigmático suceso que captó la atención de los medios de comunicación en el Reino Unido. La protagonista de esta lamentable historia fue una joven turca de 24 años llamado Azra Kemal. En la madrugada del jueves 16 de julio, alrededor de las 2:30 am, Azra se encontraba al volante de su automóvil en las cercanías de las afueras de Londres, específicamente en la autopista A21. Era un giro inesperado de los acontecimientos. El vehículo que conducía se había envuelto en llamas en medio de la carretera. Afortunadamente, tanto Azra como su acompañante, un individuo identificado como Mark Allen, lograron salir ilesos de la situación de peligro. No obstante, el coche parecía estar al borde de estallar, lo que los instó a alejarse con premura de la escena. Con los nervios a flor de piel, Azra Kemal, presa del pánico, tomó la decisión de escalar una barrera de seguridad con el fin de cruzar al otro lado de la autopista en busca de ayuda. Sin embargo, lo que no percibió en ese angustioso momento fue la presencia de un abismo de más de 10 metros de altura que se extendía entre los dos a calzadas, y lamentablemente terminó cayendo al vacío. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos que acudieron al lugar, la joven se encontraba en un estado crítico y lamentablemente no lograron estabilizarla. Tristemente, Azra Kemal sería declarada fallecida casi una hora después de la tragedia. La noticia de este incidente impactante se difundió ampliamente a través de diversos portales de noticias, lo que generó un clamor por investigar las medidas de seguridad en el sistema de carreteras de Kent. A pesar de la solicitud de una exhaustiva investigación, el nombre de Azra Kemal quedó grabado en la memoria de quienes conocieron su trágico destino. Luego de un lapso de tiempo, reaparecían las noticias del Reino Unido, lo que oscureció aún más su trágica historia. En concreto, el 23 de junio de 1987, se descubrió el cuerpo sin vida de Wendy Knell, una joven de 25 años, en la habitación que había alquilado en un tranquilo suburbio de Wainford, en Tomarwright Wells, Inglaterra. Su novio, Ian Place, dio la alarma al acercarse a su vivienda y no recibir respuesta de su amada. Preocupado, decidió entrar por una de las ventanas, donde se topó con la macabra escena. El cuerpo desnudo de Wendy yacía sobre la cama. La joven había sido víctima de una brutal agresión con múltiples golpes contundentes en la cabeza y estrangulación. Lo inquietante era que no había señales de lucha ni defensa por parte de la víctima, lo que sugiere que el atacante la sorprendió mientras dormía. Los detectives notaron un patrón peculiar en las manchas de sangre en las sábanas, indicando que el asesino había manipulado el cuerpo en varias ocasiones durante el acto violento. La autopsia reveló la presencia de restos de semen en la vagina, el recto y la boca del cadáver, lo que sugería que las agresiones sexuales pudieron
haber perpetrado después de la muerte de Wendy. Las únicas pistas en la escena del crimen consistían en la huella dactilar ensangrada y apenas identificable en la superficie de una bolsa de compras, así como una pisada en el puño de una blusa. La trágica muerte de Wendy tuvo lugar después de pasar la noche con la familia de su novio, quien la llevó a Westford Road en su motocicleta alrededor de las 23 horas. A pesar de compartir la vivienda con otros 9 inquilinos, nadie oyó ni vio nada inusual. Este crimen alarmó de inmediato a la comunidad de Tom Reed Wells, especialmente cuando varias mujeres de la zona reportaron avistamientos de un individuo merodeando alrededor de las ventanas. Se elaboró un retrato hablando del sospechoso, pero las descripciones resultaron contradictorias, lo que frustró los esfuerzos investigadores. Casi 6 meses después, el 15 de diciembre del mismo año, el cuerpo descompuesto de Caroline Price, una joven de 20 años, fue hallado por un granjero en una zanja de drenaje en Romesmars, a unos 65 kilómetros donde residía. Price había desaparecido 3 semanas antes, el 24 de noviembre, cuando regresaba a su hogar en Ross Park. Testigos locales afirmaron haber escuchado gritos de una mujer aquella noche, y alarmados, asomaron por sus ventanas en busca de alguna explicación. Sin embargo, no pudieron avistar a nadie. A pesar de que la desaparición de Price fue reportada al día siguiente, la policía no logró encontrar pistas concluyentes que les permitieran resolver el caso. La joven había sido víctima de múltiples golpes en la cabeza con un objeto contundente y presentaba evidencias de estrangulamiento en el cuello. La impactante escena en la que se encontró a Caroline Price era desgarradora. Su cuerpo yacía en posición fetal, desnuda de la cintura hacia arriba. A pesar de la falta de ropa interior, las medias que llevaban puestas se convirtieron en un hallazgo crucial. Los forenses lograron recuperar restos de semen de esas medias, lo que sugería una posible agresión sexual. Este nuevo descubrimiento llenó de preocupación a las autoridades, ya que a pesar de diferencias en los modus operandi en comparación con el caso de Wendy Knell, los detectives estaban convencidos de que se enfrentaban al mismo asesino. Esta convicción se basaba en factores como el perfil de las víctimas y el tipo de lesiones que habían sufrido. Ambas jóvenes trabajaban en las zonas de Carmen Road y compartían las características de alquilar habitaciones individuales, lo que llevó a que la prensa bautizara los casos como los asesinatos de los dormitorios. A pesar de asignar a más de 80 agentes a la investigación, los avances fueron escasos. En aquel momento no existía una base de datos genéticos ni los adelantos necesarios para identificar al asesino a través de pruebas de ADN. La resolución de este caso tendría que esperar casi 34 años, cuando finalmente se estableció la base de datos nacional de ADN del Reino Unido. Fue en 2001 que se produjo un acontecimiento crucial, cuando Gary Ridgway, conocido como el asesino de Rayo Verde, fue detenido en Estados Unidos y acusado de una serie de asesinatos que habían quedado sin resolver durante décadas. Estos logros impulsaron a las fuerzas policiales en todo el mundo a recibir casos criminales antiguos en un esfuerzo por llevar a los responsables ante la justicia. Finalmente, en 2019, las muestras de semen recuperadas de los cuerpos de Wendy Knell y Caroline Price pudieron ser analizadas utilizando tecnologías de vanguardia. Los resultados no solo confirmaron que ambas mujeres habían sido víctimas del mismo asesino, sino que también se obtuvo un perfil genético mucho más fiable. Aunque no se identificó ningún delincuente sexual registrado en la base de datos nacional que coincidiera con el ADN del asesino, se encontraron aproximadamente 90 coincidencias parciales. Se utilizó la información genética de estos individuos para llevar a cabo una investigación exhaustiva, que finalmente reveló la identidad de un hombre apellidado Fowler. Su ADN era extremadamente similar al de las muestras encontradas en las escenas de los crímenes. Las sequillas sobre su familia descubrió que tenía un hermano llamado David Fowler, de 66 años, que vivía en las proximidades del área de los asesinatos en 1987. Además, tenían antecedentes penales por una serie de robos que cometió en la década de 1970, por los cuales no habían sido condenados. Con estas evidencias, las autoridades emitieron una orden de detención contra David Fowler. La mañana del 3 de diciembre de 2020, la policía se presentó en su residencia en la localidad de Hillfield y lo arrestó por su presunta participación en los asesinatos de Wendy Knell y Caroline Price. Aunque inicialmente negó su implicación, nuevos exámenes confirmaron que su ADN coincidía con el semen hallado en los cuerpos de las víctimas. Ante las pruebas presentadas en su contra, finalmente confesó su culpabilidad. Además, se descubrió que sus huellas dactilares coincidían con las encontradas en la escena del crimen. Este hallazgo puso fin a una larga búsqueda de justicia en un caso que había desconcertado a las autoridades durante décadas. La resolución de los casos de Wendy Knell y Caroline Price no solo se basó en la coincidencia del ADN de David Fowler con el semen hallado en los cadáveres, sino que descubrió una conexión crucial que fortaleció el caso. Durante el registro de su vivienda se encontraron fotografías familiares de la época en la que Fowler lucía un par de zapatillas deportivas Clark Sport Trek. Estos zapatos poseían una suela que coincidían de manera sorprendente con las marcas ensangrentadas impresas en la blusa de una de las víctimas. En sus pertenencias se hallaron recibos de la tienda
leyenda de revelado de fotos Supas Snaps y del restaurante Buster Brown's, lugares en los que Wendy Knell y Caroline Price trabajaban respectivamente en 1987. Esto surgió que Feller había seguido a las víctimas durante varios días y conocía sus circunstancias, incluyendo el hecho de que vivían solas. Sin embargo, la resolución de este enigma dio paso a un escalofriante y perturbador descubrimiento. Tras el registro de la vivienda de David Feller, los investigadores se encontraron con una colección inmensa de material pornográfico de carácter violento, que incluía tortura y abuso de menores de edad. Este material comprendía más de 14 millones de imágenes de delitos sexuales almacenadas en varios CDs y dispositivos USB, pero lo más inquietante de todo fue el hallazgo de 4 discos duros ocultos detrás de un mueble, que contenían más de 100.000 vídeos y fotografías organizados en carpetas y que abarcaban el periodo entre los años 2007 y 2020. Estas imágenes mostraban a Feller cometiendo actos sexuales en cadáveres de al menos 102 mujeres y niñas diferentes, lo que dejó a los detectives profundamente impactados. La revelación de este material llevó a una nueva investigación. Se descubrió que Feller había trabajado como electricista desde 1989 hasta 2010 en el área de mantenimiento eléctrico del Hospital Kent y posteriormente en el Hospital de Trimchurch hasta su detención. Como electricista, tenía acceso a todas las instalaciones del hospital, incluyendo el depósito de cadáveres. Antes de conocer más detalles acerca de esta escalofriante historia, no dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y disfruta de todos los demás vídeos que subamos de ahora en adelante. ¿Listo? Continuemos. Feller no solo abusaba de los cuerpos sin vida, sino que se grababa a sí mismo mientras cometía estos actos atroces, fotografiaba a las víctimas en poses humillantes y recopilaba información de identificación de sus pulseras para buscar sus perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram. En vista de las impactantes revelaciones, la policía se vio en la penosa obligación de contactar a los parientes de las víctimas, que incluso después de su fallecimiento habían sido presa de los despiadados actos de David Feller. A través de la meticulosa documentación recopilada por Feller, los investigadores lograron identificar a 78 de las 102 víctimas registradas en sus siniestros vídeos y fotografías. La sorpresa llegó al descubrir que la menor de las víctimas tenía tan solo 9 años, mientras que la mayor era una anciana de 100 años. Dentro de las víctimas se encontraba Ashra Kermal, la joven turca de 24 años que perdió la vida en julio de 2020 y cuya historia ya había conmovido a todo el Reino Unido. La noticia de que ella también había sido víctima de un necrófilo que abusó de su cuerpo en la morgue causó un impacto aún mayor. La madre de Ashra fue informada de esta terrible situación y en ese momento de angustia fue arrestada por intentar enfrentar al sospechoso con un cuchillo en la mano. Se confirmó que Feller había violado al cuerpo de Ashra en 3 ocasiones mientras permanecía en el depósito de cadáveres. En una entrevista desgarradora, la madre de Ashra compartió: "Pasé 2 horas en la morgue durmiendo con ella cuando falleció, y eso me dio algún tipo de consuelo, pero poco sabía que mi hija había sido violada antes de ese día y por la noche". Entonces, mientras acariciaba su cabello y dormía sobre ella, un hombre se había arrastrado por su piel, y ahí estaba yo, besándola, abrazándola y diciéndole mi último adiós. Otra de las víctimas de Feller fue Sonia, que falleció en 2018. Amanda, su hija, compartió detalles sobrecogedores sobre la experiencia de una entrevista con un medio de comunicación inglés. Relató: "Estaba en casa de mi padre y algunos oficiales llamaron a la puerta. En realidad querían hablar con él, pero no sabían que había fallecido recientemente. Así que hablaron con nosotros y nos contaron lo que había sucedido. Fue realmente horrible. Es difícil continuar con el proceso del duelo después de escuchar algo así. Me alegro de que mi padre no estuviera aquí para escuchar lo que le pasó a mamá. Quiero justicia para mi madre y todas las demás familias. Este hospital nos ha defraudado, y a nuestros familiares también. No tuvieron el respeto que se merecían. Solo espero que podamos asegurarnos de que esto nunca vuelva a ocurrir". Además del perturbador apodo del monstruo de la morgue, las autoridades de Inglaterra se vieron en la necesidad de anunciar una investigación pública de gran alcance. La policía había dejado claro que era altamente probable que David Feller hubiera profanado numerosos cuerpos de mujeres y niñas, y que la cifra real de las víctimas podría superar ampliamente las primeras estimaciones, incluso duplicándose o triplicándose. Feller se revelaba como un depredador insaciable y necrófilo. Escalofriantemente, tan solo 2 días antes de su detención, había cometido su última violación a un cadáver en la morgue del Hospital Tunbridge Wells, acto que registró con su teléfono celular. Su infancia, en su mayoría, permanece envuelta en el misterio, pero desde temprana edad mostró una inquietante
interés por cometer robos y hurtos, así como fisgonear en las casas de sus vecinos. Quienes lo conocieron afirmaron que en apariencia era una persona educada, con relativo éxito con las mujeres. Contrajo matrimonio en 3 ocasiones e incluso mantuvo romances con enfermeras en los mismos hospitales donde cometió sus horrendos crímenes. Una de sus exparejas lo describió como un hombre tranquilo y aparentemente sano, amante del ciclismo y la naturaleza. Jamás notó un comportamiento anormal o preferencias sádicas en lo que respecta al sexo. Fowler no ofreció una explicación clara en sus motivaciones y se limitó a reconocer los terribles hechos, lo que dejó en gran parte sin respuesta al porqué de sus abominables actos. No obstante, existen ciertos detalles que pueden arrojar luz sobre algunos aspectos de su personalidad, similar a otros asesinos en serie notorios como Ted Bundy, Richard Ramirez o Robert Knapper. David Fowler alimentaba sus retorcidas fantasías espiando a mujeres a través de las ventanas. Se presume que al asesinar a 2 mujeres descubrió que satisfacía sus deseos con cuerpos sin vida, posiblemente debido a la cobardía, la comodidad o la complicación que conlleva cometer asesinatos. Esto lo llevó a buscar empleo en hospitales, donde podría acceder a los depósitos de cadáveres y satisfacer sus impulsos narcófilos de manera más conveniente. Fowler no solo tenía un acceso completo a las morgues de los hospitales donde trabajaba, sino que había estudiado los horarios del personal médico y de limpieza, conociendo todos los puntos ciegos y áreas sin cámaras de seguridad en los establecimientos. Esto le permitía cometer sus abusos sin temor a ser descubierto. La meticulosidad en la que documentaba a sus víctimas en las redes sociales, recopilando información y obteniendo controles sobre ellas, revela su necesidad de ejercer un dominio absoluto, al mismo tiempo que ponía de manifiesto una perturbadora obsesión por mantener registros detallados de sus atroces actos. Luego de la detención de David Fowler y la posterior revelación de su escalofriante historia criminal, el caso del monstruo de la morgue se convirtió en un punto de referencia en el ámbito de la criminología y la psicología forense. La comunidad médica y legal estaba consternada por la naturaleza retorcida de sus crímenes y la metodología que utilizaba para llevar a cabo. A medida que se profundiza en la investigación, se descubrieron más detalles inquietantes sobre Fowler. Se encontraron diarios personales en la vivienda donde plasmaba sus pensamientos, obsesiones y fantasías, lo que proporcionó a los expertos una visión más profunda de su psicología. Sus escritos revelaron una obsesión morbosa en el control y la humillación de sus víctimas, lo que evidenciaba una clara psicopatía. La policía se esforzó por identificar a todas las víctimas y notificar a sus familias, lo que generó un profundo dolor y consternación en toda la comunidad. Además, surgieron críticas hacia los hospitales donde Fowler había trabajado, ya que se planteaban preguntas sobre cómo alguien con sus antecedentes criminales había sido empleado en lugares tan sensibles como los depósitos de cadáveres. Las autoridades también intensificaron sus esfuerzos por revisar y fortalecer los protocolos de seguridad en las morgues y hospitales para evitar futuros casos criminales. Se instauraron medidas más estrictas en cuanto al acceso a áreas sensibles y se reforzó la supervisión y la vigilancia de las instalaciones médicas. El caso de Fowler dejó una huella imborrable en la conciencia pública y sirvió como un recordatorio de la importancia de la seguridad en lugares donde se manejan cadáveres y evidencias forenses. A nivel internacional, también despertó un debate sobre la privacidad en Internet y cómo los depredadores pueden utilizar las redes sociales para sus propósitos retorcidos. En última instancia, el monstruo de la morgue se enfrentó a un juicio que capturó la atención de la nación. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por sus crímenes atroces. Sin embargo, el caso de David Fowler dejó una serie de preguntas sin respuesta y un oscuro legado que continuó atormentando a las comunidades y las familias de las víctimas durante años. El caso de David Fowler, el monstruo de la morgue, es un aterrador ejemplo de una mente obsesiva y psicópata. A finales de 2021, finalmente se hizo justicia cuando Fowler fue declarado culpable de 51 delitos relacionados con los abusos a 79 cadáveres identificados en sus perturbadores grabaciones. Además, se le condenó por los brutales asesinatos de Buen Dinero y Caroline Price en 1987. Su sentencia fue cadena perpetua en diciembre de 2022. Sin embargo, Fowler aceptó otros 12 cargos relacionados con el abuso sexual de cadáveres y otros 4 cargos por posesión de pornografía extrema, lo que le valió 4 años de prisión adicionales. El superintendente de detectives Jaime Barbersley de la policía de Kent comentó: "Nuestra prioridad absoluta desde el primer día ha sido garantizar la justicia por cada una de las víctimas de los delitos sistemáticos y depravados de Fowler. La sentencia de hoy significa poco para este individuo abominable, quien durante nuestras investigaciones no mostró ni el más mínimo remordimiento y solo exhibió autocompasión. Sus crímenes han causado un sufrimiento inconmensurable y un trauma inimaginable en la vida de cientos de personas, desde hijos e hijas hasta padres y otros seres queridos de aquellos a quienes abusó". El caso continúa desarrollándose y se ha logrado identificar a 81 de los 102 cadáveres profanados por David Fowler, limitándose a aquellos en los que existen pruebas concretas. En noviembre de 2021, se habilitó una línea telefónica directa para todas las familias
familias que sospechaban que sus seres queridos podrían haber sido víctimas de los abusos de Failure mientras estaban en las morgues de los hospitales de Kent, Sussex y Tunbridge entre 1967 y 2020. Según la policía británica, la cifra final de víctimas podría ascender a miles. Lo que hace que este caso sea aún más espeluznante es que Failure logró mantener sus oscuros secretos durante más de 3 décadas sin despertar la más mínima sospecha. Su perturbador interés no se limitaba solo a la necrofilia, ya que también coleccionaba material de violencia explícita y vídeos de tortura. Esto plantea la preocupación de que podría haber estado involucrado en otros crímenes, ya que se han intentado vincularlo a casos ocurridos en 1980 y 1989, aunque la falta de pruebas ha obstaculizado avances significativos en la investigación. La historia de David Failure sigue siendo un escalofriante recordatorio de los horrores que pueden esconderse detrás de una apariencia aparentemente normal. Este escalofriante caso ha dejado una marca imborrable en la psicología criminal y la seguridad hospitalitaria. Las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en los hospitales, especialmente en las áreas de las morgues y depósitos de cadáveres. Se han implementado sistemas de control de acceso más estrictos, aumentando la vigilancia en estas áreas críticas para evitar que personas con intenciones siniestras puedan acceder a los cuerpos de los fallecidos. Además, el caso de David Failure ha desencadenado una serie de debates en el Reino Unido sobre la regulación y supervisión de los empleados de hospitales y morgues, así como sobre la necesidad de mantener bases de datos actualizados para el seguimiento de individuos con antecedentes criminales. Se ha planteado la posibilidad de crear una base de datos específica para rastrear a personas con acceso a áreas sensibles de hospitales y morgues, lo que podría ayudar a prevenir futuros crímenes similares. La historia de David Failure sigue siendo un oscuro recordatorio de los horrores que pueden ocurrir en la sociedad, y el proceso de sanción para las familias afectadas es un desafío que perdurará durante generaciones. Las investigaciones y reformas continuas son esenciales para garantizar la seguridad de los lugares más vulnerables y mantener a salvo a la comunidad de posibles amenazas semejantes en el futuro. La historia de David Failure sigue siendo un oscuro recordatorio de los horrores que pueden ocurrir en la sociedad, y el proceso de sanción para las familias afectadas es un desafío que perdurará durante generaciones. Y así concluimos esta inquietante y perturbadora historia. Espero que hayas encontrado este relato tan intrigante como yo. Si deseas más contenido de este tipo o tienes alguna sugerencia, no dudes en compartirla en los comentarios. No olvides tampoco en suscribirte para continuar viendo vídeos de esta categoría. Gracias por unirte a nosotros en esta escalofriante travesía. Te deseo una noche llena de sueños tranquilos y que mantengas seguros. Hasta la próxima, queridos espectadores.